Bueno, que patitos, vamos con un tema tal vez polémico, como es el desarrollo industrial en España y su retraso respecto a Europa. Factores políticos, sociales, económicos que impidieron que España tuviera una revolución industrial comparable a la británica o alemana. Pero antes de ir a ese elemento de desarrollo industrial en España y su retraso respecto a Europa, respecto de lo que supone eh, siglos XIX, XX, XXI, tal vez habría que ir a la industria española entre 1500 y 1700. Auge, crisis y declive. Porque comentábamos ayer y antes de ayer respecto de los recursos, también respecto de esa primera globalización, respecto de 1500 a 1650, con lo cual entre 1500 y 1700 España vivió un periodo de gran expansión imperial, con el dominio de vastos territorios en América, Europa y Asia. Sin embargo, esta expansión no se tradujo en un desarrollo industrial comparable al de otros países europeos. A diferencia de Inglaterra y los Países Bajos, donde la manufactura y el comercio impulsaron un crecimiento económico sostenido, en España se mantuvo una estructura económica basada en la agricultura, el comercio colonial y la extracción de metales preciosos. A continuación, tal vez analizaremos el estado de la industria española en esta época y sus características y sus problemas y sus razones de estancamiento antes de continuar con la época de la revolución industrial. Contexto económico, oro y plata de América. Desde principios del siglo XVI, España recibió enormes cantidades de oro y plata, lo que impulsó su economía en el corto plazo. Sin embargo, esta riqueza llevó a un modelo económico basado en la importación de bienes en lugar de desarrollo de una industria propia. Los metales preciosos permitieron a la monarquía financiar sus gastos militares y a la nobleza y la burguesía disfrutar de productos importados de otros países, bienes suntuarios, pero no fomentaron el crecimiento de la producción manufacturera en España. Esto contrastaba con la situación de Inglaterra y los Países Bajos, donde la escasez de recursos naturales incentivó la producción local y la innovación tecnológica. ¿Cuáles serían los principales sectores industriales de España en 1500-1700? La industria textil, auge de los paños castellanos. Durante la primera mitad del siglo XVI, Castilla tuvo un importante sector textil basado en la producción de lana. La industria lanera estaba concentrada en ciudades como Segovia, Toledo, Burgos o Cuenca, exportación a Flandes e Italia. La lana castellana era apreciada en los mercados europeos, especialmente en los Países Bajos e Italia. Producción de paños. Se manufacturaban telas de gran calidad que abastecían tanto al mercado interno como la exportación. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVI, esta industria entró en declive debido a competencia de textiles extranjeros, especialmente ingleses y flamencos, más baratos y de mejor calidad. Expulsión de los moriscos, en 609, que afectó a la mano de obra especializada. Altos impuestos y regulaciones que desincentivaban la inversión en manufacturas. Industria del hierro y acero. El caso vasco. En el País Vasco y Navarra la siderurgia tuvo un desarrollo importante con la producción de armas y herramientas. Las ferrerías vascas eran conocidas en toda Europa y proveían de armamento al ejército español. Con el elemento curioso respecto de un modelo ecológico en donde para alimentar esas ferrerías era necesario madera y luego se repoblaba esa madera, con lo cual hubo un círculo virtuoso a la hora de esas producciones en ferrerías vascas. Producción de cañones y espadas. Toledo se hizo famosa por la calidad de sus espadas y exportación a América. Muchas herramientas de hierro utilizadas en las colonias o eran virreinatos y capitanías generales eran producidas en España. A partir de ese momento, a pesar de su importancia, la industria siderúrgica no creció al nivel de la de Inglaterra o Suecia debido a la falta de inversiones en innovación tecnológica. Construcción naval, el poderío marítimo español. España fue una de las principales potencias navales del mundo en los siglos XVI y tal vez XVII, lo que impulsó la construcción de barcos en astilleros como los de Sevilla, Cádiz o A Coruña. Galeones y naos, España domina la construcción de grandes barcos para el comercio y la guerra. Flotas regulares, la carrera de Indias requería una producción constante de barcos para mantener las rutas comerciales con América. Lo cual resultaría curioso
entrar respecto de los galeones y los vascos, cómo hubo esa simbiosis y esa innovación ciertamente tecnológica, que es como una isla en el siglo XVI. eh, pero bueno, sin embargo, ciertamente la construcción naval también enfrentó problemas. Dependencia de la madera, con la deforestación de zonas claves, como por ejemplo nos encontraríamos con la zona del Ebro, en torno a Zaragoza, el desierto de los Monegros, que en su tiempo no era sino otra cosa distinta. Falta de innovación en los diseños de barcos frente a mejoras inglesas y neerlandesas. Manufactura de productos de lujo. Ciudades como Valencia, Sevilla, Madrid produjeron objetos de lujo para la nobleza y la realeza. Destacaban cerámica y azulejos. Talavera de la Reina, Sevilla. Tapices y alfombras, Madrid y Cuenca. Orfebrería y joyería, Toledo y Córdoba. Aunque estas industrias tenían prestigio, no generaban un crecimiento industrial sostenido ni beneficios a gran escala. ¿Qué factores tal vez frenaron esa industrialización de España? Mentalidad aristocrática, desprecio por el trabajo manual. Aquí entraríamos en el Quijote, Cervantes, a diferencia de Inglaterra y Países Bajos, donde el comercio y la industria eran actividades respetadas. En España se mantenía una mentalidad nobiliaria que despreciaba el trabajo manual. La aristocracia y la iglesia controlaban grandes extensiones de tierra y preferían vivir de las rentas en lugar de invertir en actividades productivas. Muchos burgueses aspiraban a ennoblecerse, lo que les llevaba a abandonar el comercio o la industria en favor de la compra de tierras. Impuestos y presión fiscal. La corona española impulsó altos impuestos a la industria y al comercio para financiar sus guerras en Europa. Esto afectaría especialmente a los productores nacionales, mientras que los productos extranjeros menos gravados eran más competitivos. El sistema de impuestos favorecía la importación en lugar de la producción local. Se establecieron numerosos impuestos internos que encarecerían los productos nacionales. Decíamos la expulsión de los moriscos, 1609. Los moriscos eran una parte importante de la mano de obra en sectores como la agricultura, la artesanía y la industria textil. Su expulsión reduciría la capacidad productiva del país, afectando especialmente a Valencia, Aragón y Andalucía. Crisis en el siglo XVII y despoblación, en lo cual resulta ciertamente curioso. Como ha dicho varias veces Francisco García Campa, la monarquía hispánica era un imperio, pero con poca población, con lo cual, por ejemplo, en la frontera norte y más allá, en las Américas, era difícil el control efectivo de zonas que a finales del siglo XVIII estaban en manos formalmente de la monarquía hispánica, pero que no había gente suficiente para el control efectivo del territorio. Con lo cual en el siglo XVII fue una época de crisis económica en España, con guerras, hambrunas, epidemias que redujeron la población y afectaron a la economía. La caída de la población disminuyó la demanda de productos manufacturados, lo que agrava la crisis industrial. Proteccionismo mal diseñado. En un intento de proteger la producción nacional, la corona impuso medidas proteccionistas que terminaron perjudicando la industria. Por ejemplo, se prohibió la exportación de lana para fomentar la producción de tejidos en España, pero esto afectó al comercio con Flandes, debilitando la economía. Se establecieron monopolios en sectores clave, lo que limitó la competencia y la innovación. Por lo tanto, podemos comparar con otros países europeos. Mientras España perdía capacidad productiva, otros países europeos avanzaban en el desarrollo industrial. Países Bajos se convirtió en la principal potencia comercial e industrial de Europa gracias a su protección a la producción propia textil y naval. Inglaterra se convirtió en un país también importante con su producción textil, que creció, sentando las bases de la futura revolución industrial. Francia fomentó la industria bajo control del Estado, una historia que luego tiene consecuencias endógenas respecto de la propia explicación de cómo existen todavía industrias bajo el ámbito público, con iniciativas como las manufacturas reales del Luis XIV, del Rey Sol. España quedó rezagada en esta transformación económica dependiendo cada vez más de las importaciones. Por tanto, podríamos hacer una primera conclusión respecto de por qué España no se industrializó antes. A lo largo de los siglos XVI y XVII, España tuvo una economía potente basada en el comercio y la extracción de metales preciosos, pero no logró desarrollar una industria sólida. Las causas principales serían, por lo tanto, la preferencia por importar en lugar de producir, un modelo económico basado en el oro y la plata de América, falta de innovación y competitividad, una estructura social que desincentivaba la inversión productiva, crisis políticas y fiscales que afectaron a la economía,
Estos factores hicieron que, cuando llegó la Revolución Industrial, en el siglo XVIII y XIX, España partiera con una enorme desventaja frente a otras naciones europeas. Con lo cual, vamos ya a ese meollo, a ese asunto del desarrollo industrial de España y su posible retraso respecto a Europa. La industrialización de España ha sido históricamente más tardía y desigual en comparación con otras potencias europeas como Reino Unido, Francia, Alemania. Mientras que la revolución industrial transformó por completo la economía y la sociedad en estos otros países desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, España avanzaría a un ritmo mucho más lento, con sectores muy localizados y problemas estructurales que dificultaron su desarrollo. A continuación vamos a exponer y explorar esas razones detrás de ese retraso y consecuencias, cómo ha evolucionado la industria española hasta la actualidad. Revolución industrial en España y también en Europa. Revolución industrial comenzando en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, extendiéndose a Francia, Bélgica y Alemania durante la primera mitad del siglo XIX. En estos países el crecimiento de la industria se basó en tres factores: innovaciones tecnológicas como la máquina de vapor y la mecanización del textil, capital acumulado derivado del comercio y el colonialismo, y expansión del mercado interno, facilitando las redes de transporte eficientes. España, sin embargo, no siguió el mismo camino. Otra cosa es, seguramente en comentarios puede salir respecto de, tenía otro modelo que por razones internas y razones externas fue coagulado y eliminado. ¿Es el relato de lo que estoy comentando un relato anglófilo ni vendido a los enemigos de España? Continuemos. A mediados del siglo XIX, su industrialización era débil y concentrada en pocas regiones. En 1860, mientras el Reino Unido tenía una estructura productiva industrializada, España seguía dependiendo en gran medida de la agricultura. Factores que frenaron la industrialización española: falta de capital y financiación. Uno de los mayores problemas fue la ausencia de un sistema financiero desarrollado. En Europa, la industrialización fue impulsada por una burguesía con capital suficiente para invertir en fábricas y tecnología. España, en cambio, tenía un sistema bancario rudimentario, con pocas capacidades para conceder créditos a empresarios industriales. Los ahorros nacionales eran escasos y muchos inversores preferían destinar su dinero a la compra de tierras o a la deuda pública en lugar de la industria. Dependencia de una economía agraria poco eficiente. España era un país eminentemente agrario, pero con una estructura muy ineficiente. Latifundios en el sur, con grandes extensiones de tierra en manos de aristocracia y trabajados por jornaleros en condiciones precarias. Minifundios en el norte, que dificultaban la modernización y la producción a gran escala. La falta de modernización de la agricultura limitó la capacidad de generar excedentes, lo que afectó tanto al consumo interno como a la posibilidad de invertir en la industria. Infraestructuras deficientes. La cuestión del ferrocarril. El desarrollo del ferrocarril fue clave en la industrialización europea, permitiendo el transporte de mercancías y materias primas de forma eficiente. En España, aunque se construyó una red ferroviaria en el siglo XIX, presentaba dos problemas. Primero, el ancho de vía distinto al europeo, lo que dificultaba la conexión con el resto del continente y encarecía el comercio. Y el diseño radial, con Madrid como centro, en lugar de una red pensada para conectar los principales centros industriales. Cosa que ha tenido importancia desde 1500 hasta la actualidad, que afectó también a la red de firmes especiales en la época de la dictadura de Primo de Rivera para el tema de carreteras, y el diseño ferroviario sigue teniendo impacto incluso en el día actual, el diseño radial. Mercado interno débil y fragmentado. España tenía una población dispersa y una baja densidad urbana en comparación con otros países europeos. Además, el bajo nivel de renta limitaba la demanda de productos industriales. A esto se sumaban barreras comerciales dentro del propio país, con diferencias arancelarias entre regiones que dificultaban la integración de un mercado nacional fuerte. Poca inversión en innovación y tecnología. Mientras en Reino Unido y Alemania la innovación tecnológica avanzaba rápidamente, España tenía una cultura empresarial menos orientada al desarrollo de nuevas técnicas. En muchos casos la maquinaria industrial se importaba del extranjero en lugar de producirse localmente. Inestabilidad política y conflictos bélicos. Claro, el siglo XIX español estuvo marcado por guerras y conflictos internos. La guerra de independencia de 1808 a 1814, que destruyó infraestructuras y afectó la economía. Las guerras carlistas entre 1833 y 1876, dos o tres, según las que afectaron principalmente al País Vasco, que fueron dos, y Cataluña, ahí está, entre medios, en los años 40, la tercera, en la zona del Maestrazgo, dos regiones claves precisamente para la industrialización, como el País Vasco y Cataluña. Golpes de Estado y cambios de régimen que generaron incertidumbre y dificultaron la planificación a largo plazo. Ahí podemos recordar el gobierno de O'Donnell, el gobierno largo de O'Donnell,
¿Y cuántos años duró? Duró décadas, ¿no? Duró 4 años. Mientras otros países europeos tenían gobiernos más estables que fomentaban el crecimiento económico, España sufría un continuo vaivén político respecto de pronunciamientos, las cesantías, guerras, golpes de Estado, cambio de constitución. Problemas de explotación de recursos naturales. España contaba con importantes reservas minerales, hierro en Vizcaya, carbón en Asturias, plomo en Jaén, pero su explotación sería ineficiente. Muchas minas serían gestionadas por empresas extranjeras que extraían las materias primas y las exportaban sin generar un tejido industrial en España. Industrialización parcial, los polos industriales de España. Pese a estos problemas, hubo zonas que lograron cierto desarrollo industrial. Cataluña, la industria textil. Cataluña fue la primera región a industrializarse gracias a la industria textil algodonera. Barcelona se convirtió en un principal centro industrial del país, impulsado por una burguesía emprendedora, la proximidad al puerto para importar materias primas y la mecanización de la producción industrial. El País Vasco, la siderurgia y los astilleros. Vizcaya desarrolló una potente industria siderúrgica a finales del siglo XIX basada en la explotación del hierro y la inversión de capitales vascos y extranjeros. Un mix, ¿eh? Bilbao se convirtió en polo industrial clave con empresas como, por ejemplo, sería Altos Hornos de Vizcaya, o la creación de zonas financieras como el Banco de Bilbao y luego el Banco de Vizcaya. Asturias, la minería del carbón, la cuenca minera asturiana suministraba carbón fundamentalmente para la industria siderúrgica, pero su explotación tuvo problemas de rentabilidad y modernización. Y Madrid y Valencia. Madrid como capital albergó algunas industrias, mientras que Valencia se destacó por la producción de textiles y manufacturas agrícolas. El siglo XX, de la industrialización tardía al crecimiento acelerado, en el siglo XX España pasó por varias etapas industriales. Primera mitad del siglo XX, lentos avances, pero también guerra civil. Industrialización siguió siendo lenta hasta la Segunda República. La guerra civil, 1600, ya estoy a 1640, la multiplicidad de escenarios, no, 1936-1939. Claro, es que en 1640 se focaliza respecto de lo que sucedió en Cataluña y en Portugal, pero hubo intentos insurreccionales también en Andalucía, en Navarra, en Nápoles dos Sicilias. A veces el foco se limita respecto a lo que tiene popularidad en vez de aquello que tal vez pueda dar un fresco, un cuadro más rico. En esa guerra civil del siglo XX se destruyó parte del tejido industrial, como todo el mundo puede pensar. El franquismo impulsó un modelo autárquico que dificultó el desarrollo hasta los años 50. Recordemos, hasta el 52 hubo cartillas de racionamiento. En el 59 entran los llamados tecnócratas, los acuerdos con las instituciones financieras internacionales y la situación de los años 60 del llamado desarrollismo, el milagro económico de los años 60. Precisamente, como decía, a partir del 1959, con los planes de estabilización, con esos llamados tecnócratas, algunos dirán ligados al Opus Dei, España experimentó un crecimiento industrial acelerado, llegada de inversiones extranjeras, desarrollo de polos industriales en ciudades como Valladolid, Zaragoza, Sevilla, crecimiento de sectores como automóvil a través de Seat y Renault, crisis de los años 70, claro, porque luego la situación de decalaje, como sucedió en 1929 respecto de la crisis internacional. En España parece que las crisis llegan tarde. Después de la situación de los años 60, pues llega la crisis de los 70 y la reconversión industrial. Esa crisis del petróleo del 73 afectó gravemente a la industria española, con cierres masivos en sectores como la siderurgia, la construcción naval. Recordemos que ciertamente que esa autarquía, ese modelo interno, endógeno, había generado ineficiencias porque no habían tenido suficiente incentivo para la generación de innovación o la regeneración de los equipos de las propias industrias, quedando en buena medida obsoleta debido a la competencia nula en el interior y la no competencia respecto de los mercados internacionales. En los años 80, el gobierno español realizó una dura reconversión industrial. La situación actual pues sería una industria diversificada pero con retos. España en la actualidad contaría con un sector industrial moderno, aunque con desafíos, porque en automoción por ejemplo, España es el segundo mayor productor de vehículos de Europa,
Esto supuso un chiste respecto de cuando hubo una de estas invitaciones de Aznar respecto de la Casa Blanca de George Bush Jr., George Walker Bush, donde uno de los funcionarios le preguntaba a uno de sus homólogos españoles en la delegación, oye, ¿qué es producto que más exporta a España? Pensando que sería alguno gastronómico o las típicas muñequitas de encima de la televisión, a pesar de que ahora es plana, pero cuando eran de tubo, pues se ponían la flamenca ahí encima de la televisión. Pero no, le dijo coches. Me parecía que le estaba contando un chiste. No, es coches, coches, coches. Era lo que más se exportaba en España en ese año de 2003, por ejemplo. Eh, Así que ahí tenemos un problema respecto de la concepción de la economía, en donde el motor de explosión, el diésel, el de gasolina, eh, está siendo purgado. Y el coche eléctrico, que fue el primero que se hizo, pero que luego tuvo una derivada que se puede estudiar, nos encontraríamos con que China en buena medida está monopolizando, incluso con la caída de Tesla, nos encontraríamos con una situación complicada para la industria de automoción en España. Aeroespacial, empresas como Airbus tienen cierta presencia en el país con esa situación disfuncional respecto de los pedidos respecto de Airbus y las antiguas matrices españolas que luego se fusionaron en Airbus. En tecnología y energías renovables, España sería líder en energía eólica y solar, pero con las dificultades a la hora de la implantación de energía eólica y solar en lugares concretos. Por lo tanto, sin embargo, sigue habiendo problemas como esa dependencia del turismo y de una industria tal vez menos potente como la que pudiera tener Alemania o Francia, llevando a tener ideas de conspiración, de que la integración de las comunidades europeas supuso una desindustrialización, olvidando ese hecho, ese peso de la situación endógena, de la incapacidad de innovación, y que cuando los mercados entraron de manera internacional a jugar respecto de las industrias españolas, estas tenían un déficit enorme que supuso la reconfiguración tan brutal como fue la de los años 80. Por tanto, como conclusión, podríamos hablar de que el retraso industrial español tuvo múltiples causas: falta de capital, infraestructuras deficientes, un mercado interno débil y una inestabilidad política continua. España logró industrializarse, lo hizo tarde y de manera desigual. En el siglo XXI, la industria española ha diversificado su producción, pero sigue enfrentando retos como la globalización actual, la transición ecológica, tal y como va a reconfigurarse, porque va a haber una ecología distinta de la que conocíamos hasta ahora, y también el desafío de la digitalización, que es uno de los desafíos que parece estar en boga respecto de la explicación de la economía, no solamente de industria 4.0, sino todo lo que supone el desarrollo actual de las economías ligadas al ámbito también político, de lo que pueda suponer, y por tanto este trayecto en dos fases respecto de 1500 a 1700 y del siglo XVIII en adelante sería una visión un poco de conjunto respecto de lo que ha supuesto esa dificultad de industrialización, pero seguramente hay una cara B que seguramente quieras comentar en comentarios, valga la redundancia, respecto de esos aspectos positivos de industria endógena, esos casos de acumulación de capital en donde sí se produjo entre 1500 y 1700 una capacitación que luego tal vez desapareció o fue derruida, ya sea por factores internos o externos. Por tanto, puede resultar interesante este relato ser contrapuesto con otras ideas que desde la península ibérica, la monarquía hispánica, entre 1500 y 1700, pero también desde el siglo XVIII, XIX, XX, puedan visualizar un cuadro más rico, más completo,
en donde todos estos elementos prefigurados puedan complementarse con otras visiones que podáis tener, y por tanto ahí está el desafío y el comentario respecto a esta idea de la deficiencia estructural para la industrialización, que alguno tal vez vincularía con el déficit cultural de lo latino, de lo hispano y del propio idioma y de la vinculación con la propia idiosincrasia de la imagen que en buena medida está construida en el siglo XIX retroactivamente respecto del español y que en cierta medida va con el romanticismo y con unos literatos que pudiéramos ciertamente Washington Irving, Sueños de la Alhambra y cosas así respecto de la realidad, no solamente de este siglo XIX retrospectivamente, sino también volver a los momentos concretos y desde esos momentos construir de manera cronológica hacia el futuro tanto lo que fue como también, ¿por qué no?, esos contrafactuales que, como por ejemplo tenemos una lista de reproducción respecto de monarquía hispánica de Despertaferro, Ucronías 2, respecto de la propia idea de y si, en vez de haber sido como fue, hubiera sido la cosa de otra manera diferente. Pero en fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpien.